aquí en Israel. Bienvenidos, bienvenidas. Hag Hanukkah Sameach. Hoy estamos encendiendo ya la primera de las 8 luminarias de Hanukkah. Voy a traer, perdón, que no me di cuenta. eh, Vamos a traer el extensor de la conectividad porque estamos sin batería en la computadora. Así que les pido medio segundo nada más. Ahí está. ¿Está muy bien? Sí. Muy bien, muchas gracias por la espera. Bienvenidos, bienvenidas. Hanukkah, Sameach para todos ustedes. En este momento está llegando el DRG Noam a todos ustedes también, así que bueno, espero que se cansen definitivamente de mí, que ya no vuelvan a estudiar conmigo. Hoy tuvimos como regalo 3 shiurim, de los cuales uno se agregó por naturaleza, que fue el tema de Coelho. Bueno, en este espacio de Perashat Shavua queremos encontrar una conexión mucho más profunda con todo lo que es Hanukkah. Uno de los exponentes del pensamiento judío y que nos ayudó, estudiamos sobre él muchas tardes de Shabbat durante el verano, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Gracias, querido. Un abrazo grande. Besoro Tov. Eh, y que fue Rabbi Moshe Ramjal, el Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. En última instancia también nos acompaña el texto que un querido alumno en Buenos Aires, el rabino Shimon Axel Wajnish, se encarga con su fundación de editar permanentemente este material y tenemos la suerte de que lo podemos también recibir, como muchos de ustedes, y aquí hemos entregado este material y por supuesto todos aquellos que lo quieran recibir con muchísimo cariño se los vamos a enviar. Este Shabbat es Perashat Vayeshev, es Shabbat Hanukkah. Y no hay ninguna duda de que la tenue oscuridad que se cierne sobre la vida de Yosef y sus hermanos habrá de ser la generadora de una profunda luz en el tiempo futuro. Mientras tanto, el Ramjal nos invita a estudiar hoy acerca de la esencia de Hanukkah. Y este texto, obviamente, es de su libro Derech Hashem, uno de los libros del Ramjal. Nosotros estuvimos viendo varios de ellos. En este caso es Derech Hashem, quiere decir, nosotros estuvimos estudiando el Mesilat Yesharim, la senda de los rectos. Y este es el camino de Dios. Vamos a estudiar hoy una mitad, en la medida de lo posible, de este Mahamar, de este artículo. Y el próximo jueves, que también es Hanukkah, por supuesto, y quiera Dios que podamos también vernos aquí en el aula, si Dios quiere, para poder estudiar juntos. eh, Vamos a continuar con la segunda parte de este texto. Vamos a ver entonces el libro que estábamos hablando, y aquí lo vamos a poner delante de ustedes. Bueno, la esencia de Hanukkah, según el Ramjal, este es el texto sin comentarios. Vamos a compartir primero su sentido y después vamos a tratar de penetrar también un poquitito más su sentido propio. Nos dice el Ramjal, Inyan Hanukkah Upurim,
el Ramjal nos dice que la esencia, el tema de Hanukkah y de Purim, él cita ambas celebraciones porque ambas celebraciones tienen muchos puntos en común. Primero y principal, son celebraciones postbíblicas, o sea, no pertenecen al mundo de la Torah escrita, pertenecen al mundo de la tradición oral y al mundo implementado por los Jajamim. Hanukkah y Purim comparten un mismo lugar en la plegaria individual en los tiempos de Hanukkah o de Purim, que es la oración al Anisim, que hoy empezamos a decir. Hanukkah y Purim también comparten otro escenario particular, que los dos tienen una luz particular. En Hanukkah, las luces que vamos encendiendo cada noche, y en Purim, cuando decimos al final, la Yehudim, Aitá, Orá, Besimha, Besatón, Dika. Lo primero que tuvieron los judíos de Purim en Shushan fue la Yehudim, Aitá, Orá. Orá, ¿qué quiere decir? Luz. Entonces, en última instancia, tenemos muchos elementos para compartir, independientemente de todo lo que represente el escenario particular de la fiesta. Nos dice el Ramjal en su forma tan simple y contundente. La esencia de Hanukkah y Purim es irradiar luz que brilló en aquellos días según los tikkunim, que fia tikkunim shenitkenu bam, sham, o baem. De acuerdo a los tikkunim, a las reparaciones que ocurrieron allí. Vamos a tener que estudiar entonces qué significa esto. Se entiende de que Hanukkah y Purim irradian luz. Muy bien. Pero hay tikkunim, hay cosas que se vinieron a reparar en estos tiempos, tanto de Hanukkah como de Purim. Y entonces nos dice, Hanukkah se trata, presten atención, de la victoria de los Kohanim sobre los malvados hijos de Yaván, Grecia, que tenían la intención, atención, de lehasir Israel me abodat Hashem, de apartar a Israel del servicio de Hashem. O sea que el objetivo de Grecia no era el objetivo físico, la exterminación física de Israel, sino la eliminación espiritual de Israel. Israel es un poquitito, es el pueblo de Dios. ¿No es cierto? Umike Amha Israel, Goy Echad Ba'ar. Y quien como tu pueblo Israel es un pueblo uno en la tierra. Entonces, en última instancia, entendemos, sabemos que la idea de Israel es aquel, obviamente, que está al servicio de Hashem. Querían apartar de este sentido propio del ser judío que es Abodá, Abodat Hashem. Y se reforzaron los Kohanim y por medio de ellos retomaron los Yehudim a la Torah y al servicio. ¿Qué quiere decir? Benit Hasku a Kohanim. Los Kohanim se sumaron en fuerza, se fortalecieron, no se reforzaron. Beal Yadam, Shabu la Torah de la Abodot. Y por medio de ellos, los Yehudim volvieron tanto a la Torah como al servicio de Dios. Ubifrat Inyana Menorá Lefit Itmea. Específicamente, dice, tendríamos que hablar del concepto de la menorá según las reparaciones que ella genera. Hay tikkun de Hanukkah y de Purim. Y también la menorá tiene tikkunim. Vamos a ver qué es el tikkun en última instancia. ¿Qué representa este aspecto reparatorio? Dice, y ya que había acusaciones en su contra, Shayu Akitrugim Neget Inyaná, Bejezirum Akohanim al Buriam. Aparentemente había temas que eran controversiales con todo el tema de la menorá y los Kohanim la restablecieron a su estado apropiado. Bien, entonces este es el punto, entonces que la esencia de Hanukkah, ¿por dónde pasa? Primero, el punto común, Hanukkah y Purim irradian luz, ¿no es cierto? Que esa luz brilló en tiempos de Hanukkah y en tiempos de Purim y que vino según los tikkunim que pasaron en esos tiempos. Hubo un tikkun en Hanukkah y otro tikkun en Purim, algo que se vino a corregir. Por otro lado, Hanukkah habla de la victoria de los Kohanim, de los malvados, contra los malvados hijos de Yaván. ¿Y qué tenían la intención de Yaván?
hacer olvidar a Israel, apartar a Israel del servicio de Dios. Los Kohanim pudieron cobrar fuerza, no habla aquí de la guerra, no habla acá tampoco del milagro del aceite, pero fundamentalmente habla de un fenómeno que se llama la menorá. Y esta menorá, obviamente, es la que en última instancia nos va a ayudar a comprender el fenómeno de Hanukkah. Muy bien, y entonces ahora vamos a la esencia de Hanukkah. Eh, Espero que lo vean bien. Puedo agrandar un poquitito más el escenario este. Y a ver, no lo puedo agrandar aquí, lamentablemente. Espero que lo puedan leer bien. Y si no, a ver, un momentito, ponerlo acá. A ver, ¿listo? Sí, ahí puedo ayudarlos. ¿Está bien ahí? Espero que sí, que lo puedan. Está un poquito grande, lo puedo achicar un poquito. Ahí. Bueno, muy bien. Yo me hablo solo, quédense tranquilos que es un problema de que puedan ver ustedes. La esencia de Hanukkah. Ahora vamos a ver el texto con los comentarios. ¿Todos tienen material? ¿Sí? Bien. Estamos entonces ahora en la esencia de Hanukkah, en la página. Inyan Hanukkah Purim nos decía el Ramjal la esencia de Hanukkah y Purim, que era irradiar la luz que brilló. Veamos entonces qué significa este concepto de Hanukkah y Purim en este llamado primero que nos va a poder hacer comprender esto que el Ramjal quiere explicar. Dice, a diferencia del resto de los Hagim, a los que Ramjal les dedicó un simán independiente para cada uno, un simán quiere decir como un capítulo propio. Aquí juntó, Hanukkah y Purim. Evidentemente nos está enseñando que estos dos Hagim se complementan formando un conjunto. Es el primero que en última instancia hace este tándem de Hanukkah y Purim, a pesar de que son dos fechas diferentes, pero tienen algo en común. La primera y más obvia diferencia es que estos dos son los únicos Hagim de Rabanán. Entendemos muy bien que son Hagim de Rabanán, son de origen rabínico, son los Rabanim que pusieron estos Hagim. Más en profundidad, Hanukkah y Purim se asocian dejando un tikkun necesario, o sea, Hanukkah y Purim se asocian para un tikkun necesario, una corrección, para un cambio esencial en la historia de Am. ¿Está bien? Marcan un antes y un después en la Anhagá, quiere decir en la conducción, el modo en que Hashem se relaciona y conduce el. O sea que estas fiestas, a pesar de que son fiestas que vienen enmarcadas en un proceso histórico y no necesariamente ordenadas por Dios, estas fiestas marcan un antes y un después ¿en qué? En lo que nosotros estudiamos como el primero de los grandes principios de Maimónides. Yo creo con fe completa, sincera, que el Creador es el Creador, que Aborei Barak Shemo, el Creador, bendito sea su nombre, es el Creador y conductor de todos los creados. Entonces dice, estas fiestas marcan un antes y un después en esa conducción. Es decir, cómo Hashem se relaciona y conduce el mundo. Entonces tenemos que aprender de cada tiempo algo nuevo y ahí está el concepto del tiempo. Dice Ramjal, el Hurban Bait Rishon, el comentario de Ramjal, perdón, la destrucción del primer templo marcó el inicio de un proceso de cambio de etapas que se terminó de consolidar con el Hurban Bait Sheni. Es decir, la destrucción del primer templo empezó un proceso que se terminó de consolidar con la destrucción del segundo templo. Purim y Hanukkah se ubican precisamente, y esto es sumamente interesante, en ese lapso de tiempo. Se destruyó el primer templo, nos fuimos al exilio de Babilonia, 70 años después el rey Ciro de Persia le permite a los judíos que quieran regresar a la tierra de Sion, a Yehudá, y en el tiempo que nosotros estamos construyendo el segundo templo aquí, los judíos que se quedaron en Persia están sufriendo los avatares de Amán.
¿Me siguen cronológicamente? ¿Sí? Los que están aquí en el Bet Midrash, por lo menos, al resto no los puedo ver. Pero entonces, están pasando entonces el escenario de Amán y de Purim, y acá están construyendo el segundo templo de Jerusalén. El segundo templo de Jerusalén va a ser no ocupado por los persas, nos van a dejar vivir, van a dejar construir, hay otros problemas, pero cuando llegan los griegos, van a ser los que interactúen en ese templo, no lo destruyen, pero lo impurifican. Y allí llega el milagro de Hanukkah. Por lo tanto, dice, tenemos que ver que esta historia se relaciona entre el post primer Betamigdash y el segundo Betamigdash. Bien, Purim y Hanukkah están allí. Y esto es muy interesante que lo sepamos desde el punto de vista histórico. Antes del primer Jurban, antes de la primera destrucción, Hashem conducía al mundo de modo abierto y revelado. Abierto y revelado. Bajo la anagá de la conducción Earat Panim. Earat Panim viene la revelación del rostro, el rostro iluminado. Durante esta etapa se percibía claramente la justicia divina. Había Nisim Geluim, milagros revelados. Hashem hablaba directamente con las personas por medio de la nebuá, la profecía. Y Am Israel estaba en estado de Geulá. ¿Dónde vivía el pueblo judío? En su tierra. Tenía rey, tenía reyes, tenía Betamigdash, tenía Betamigdash. Estábamos en periodo de Geulá. Estábamos mamash bien. En el Galut, en el exilio que salimos debido al primer Jurban, como les dije antes, cuando salimos a Babilonia, ocurrió Purim, porque Babilonia fue ocupada por Persia. Y el imperio persa fue el que permitió a los judíos, lo que estoy hablando me entienden, ¿verdad? Le permitió a los judíos retornar a la tierra de Israel y construir el segundo templo. Pero de todos los judíos que fueron deportados, de 500.000 judíos de Babilonia, los que vinieron acá fueron 42.000. Todos los que estaban en Babilonia quedaron ahora en manos de quién? De los persas. Y quedaron dispersos en esos 127 países que tenía el imperio persa y en Shushan, la capital. Y ahí nació este Amán Arrayá, que dijo, hay un pueblo disperso y separado, que no vale la pena al rey dejarlo con vida, si al rey le parece bien, ya conocen la historia de lo que quería hacer Amán. Entonces sabemos que en el Galut, que salimos debido a la primera destrucción, ocurrió Purim y comenzó el proceso de cambio, ya no de una conducción de Dios revelada, iluminada, sino de lo que se llama Esther Panim. Esther Panim significa el ocultamiento del rostro, sobre lo cual fue dicho, dice la Torá, libro de Devarim, Akadosh Baruj Hu advierte a través de Moshe, Ve Anoji, Aster, Astir, Panay, Bayomahu, y yo voy a ocultaré mi rostro en aquel día. O sea que Akadosh Baruj Hu les advirtió al pueblo judío que llegará un momento en el cual el pueblo de Israel, si le va a dar la espalda a Dios, Akadosh Baruj Hu también le va a dar la espalda. No vamos a poder ver eventualmente su rostro. Y esto también es muy fuerte, mis queridos. ¿Sí? Entonces dice, en esta nueva anhagá, de esta nueva conducción, Dios incógnito, Dios absconditus, se lo dice en latín, Dios escondido. No lo veo, no sé dónde está. Por eso la Megilá se llama Megilá de Esther. No solamente porque Esther es la reina, sino que en la Megilá de Esther, la verdadera realidad es que lo que no aparece nunca en la Megilá de Esther, que es el nombre de Dios. Ese es el ocultamiento de Dios, ¿me entienden? Entonces, en esta nueva Anagá, Hashem se oculta dejando la impresión que ya no conduce la historia. O sea, es la posibilidad para que surja Amalek, que surja el descendiente de Amalek, que es quien? Amán. Amalek que dice, todo este mundo es una circunstancialidad. Todo es micré. Todo es casualidad. No hay Dios, no hay conducción, no hay nada. Todo lo que hay es, mira qué casualidad. Las cosas que pasan por casualidad. Entonces, eventualmente, nos dice, Hashem se oculta dejando la impresión de que ya no conduce la historia. Motivo por el cual Megilat Esther es el único sefer en todo el Tanaj en el cual no aparece el nombre de Hashem. Y no es casual.
que lleve precisamente ese nombre, Esther, porque Esther puede ser un nombre propio, pero Esther también es de lehastir, que quiere decir ocultar. Luego, durante el Galut Yavan, dejamos Purim y venimos al Galut Yavan. Galut Yavan, el Galut de Grecia, ocurrió Hanukkah. Y allí se consolida aquel proceso de transición, dando lugar paulatinamente a la nueva etapa de Esther Panim. O sea que Hanukkah y Purim comparten la misma escenario. ¿Cuál es? Esther Panim. Allí el Dios está oculto, aquí el Dios también está oculto. Hashem deja de hablar directamente con las personas y por supuesto que en los tiempos finales, en los tiempos del Bait Sheni, ya desaparece, y esto es fundamental, ustedes lo han estudiado conmigo muchísimas veces, desaparece la nebuá, desaparece la profecía. En la época del Bait Sheini tenemos los últimos tres profetas que se llaman Haggai, Zechariah y Malachi. Son los tres últimos, ya está. ¿Cuándo es Malachi? Año 420 antes de la era común. O sea, hace ya 2500 años atrás, no hay profecía. Ni Mahoma ni Jesús se pueden autollamar profetas porque no hay profecía. Por lo tanto, es una invención de ellos. Y por lo tanto, no podemos, como judíos, confiar en ese mensaje, ni creerlo. Por eso, precisamente al comienzo de Malhut Yavan, el mismo año que comenzó a reinar Alejandro Magno, que es Alexander Mogdon, murió el último profeta. Aquí lo tienen, Malachi. Tal como dicen los Jajamim en la Baraita de Seder Olam, Beshaná Shemalach Alexander Met Anavi Aharón. Hay un buen libro en la Baraita de Seder Olam donde dice que en la etapa de que murió el rey Alejandro Magno, que murió en el año 323, si no me equivoco, antes de la era común. En esos tiempos murió eventualmente el último profeta. Bien, entonces eso es lo que tenemos que saber eventualmente porque es muy importante. Por lo tanto, vemos que nos dice aquí el comentario, en la nueva etapa de Esther Panim, eventualmente dice aquí, queda la impresión de Olam Kevin Hagono Heg. Esta es una expresión rabínica, que el mundo se conduce, autónoma y automáticamente según sus leyes naturales y sociales. La gente entiende aparentemente que el mundo, bueno, es lo que es. Es natural que el mundo pase lo que pase, y que pase una guerra, y que pase un exilio, y que haya muertes, y que haya conquistas, y todo eso. El mundo sigue su rutina, como si no tuviera quien lo conduce. Y la fe del pueblo judío no es que el mundo hace lo que quiere con su vida, porque el mundo es imposible que la rueda, como dice el Rambam, agalgal sober, la rueda gira, ואי אפשר שהגלגל יסובב בלי מסובב. Y es imposible que la rueda gire si no hay una fuerza que la hace girar. ¿Y quién es la fuerza que la hace girar? Kadosh Baruj Hu. Entonces las cosas no pasan por rutina, las cosas pasan porque hay una decisión de Dios de intervenir en el mundo. Entonces, el mundo entró en una situación de Hoshech, oscuridad, donde ya no se puede percibir la verdad de modo revelado. Si el mundo es oscuridad como ahora, entonces no hay suficiente capacidad de poder ver la presencia de lo divino. Bien, y aquí el rabino Wajnish Shilita dejó un tema en el anexo, el cambio trascendental en la historia de Israel, que nosotros ahora no lo vamos a estudiar. Muy bien, entonces decía el Ramjal, que estudiamos entonces la esencia de Hanukkah y Purim es irradiar la luz que brilló y continúa en la segunda página en aquellos días según los tikkunim, reparaciones que ocurrieron allí. Entonces vamos a ver ahora este comentario. Es llamativo que Ramjal es la sigla de Rabbi Moshe
Haim Luzzatto, tuvo que volver a aclarar aquí específicamente en Hanukkah y Purim esta propiedad de los Hagim, que establece que al llegar la misma fecha cada año, atención, Purim y Hanukkah, vuelve a brillar la luz que brilló en aquellos días. ¿Está bien? O sea, no es una nueva luz, sino que la luz que brilló allá. Y esa luz que brilló allá se viene trasladando, increíblemente, más de 2000 años, ¿no es cierto? Y llega a nosotros. Es muy bonita la idea. En el resto de los Hagim que Ramjal desarrolló en este capítulo, no aclara esta propiedad. Y esto se debe a que, como ya lo explicó en el capítulo anterior, no hace falta repetirlo en cada Hag. Por lo tanto, si solamente aquí en Hanukkah y Purim lo vuelve a aclarar, obligatoriamente es porque debe haber algún hidush, algo nuevo en todo esto, específico en estos Hagim que Ramjal nos quiere revelar. O sea, ya que esto de la luz, de la presencia divina, es constante en todas las fiestas, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Rosh Chodesh y Shabbat. No lo repite porque se da. Ahora, cuando menciona a Hanukkah y Purim de vuelta con el tema de la luz, que irradian luz, entonces es porque hay algo nuevo. Estas fiestas, no porque sean solamente rabínicas, sino tienen un aspecto nuevo. Con esto, Ramjal quiere revelarnos algo y descartar una hipótesis errónea. Podríamos haber pensado que esta propiedad espiritual solo aplica a los hagim de la Torá. Y eso la gente lo puede pensar. Dice, no, lo más importante son las fiestas de la Torá. Yo lo escuché muchas veces todo esto, ¿eh? Que la gente diga, no, no, mi hija no capo, no importa. A mí me importa Rosh Hashanah, Yom Kippur, de Pesach, Shavuot, Sukkot. Dice, ese es un error. Dice, quiere revelarnos algo y descartar una hipótesis errónea. Podríamos haber pensado que esta propiedad espiritual solo aplica a los hagim de la Torah, aquellos que Hashem los ordenó cumplir, pero no hacía los hagim de Rabbanán, los hagim de los hajamim, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar llegar a esta errónea conclusión, eventualmente, nos dice el comentario, Ramjal vuelve a aclarar en este simán dicha ley, afirmando que incluso en estos dos hagim, que son de Rabbanán, ocurre la misma dinámica de los hagim de la Torah, de Oraita. El Benei Sahar, que es un comentarista del siglo XV, si no me equivoco, XVI, desarrolla aún más esta idea, explicando que Jajamim tenían este interrogante a la hora de establecer Hanukkah. Ellos sabían y conocían muy bien esta ley espiritual propia de los Hagim de la Torá, pero aún no sabían si esta propiedad aplicaría también a las fechas nuevas que ellos establecerían como Hagim. O sea, el Benei Sahar, el autor, dice, los Jajamim estaban seguros de que esto figuraba en las fiestas de la Torá. Lo que tenían dudas era con respecto a las fiestas de los Jajamim. Si la misma iluminación que hay en las fiestas de la Torá va a aparecer también en las fiestas de los Jajamim. Esto es muy interesante. Y miren cómo se resuelve. Por lo tanto, dijeron, eh, antes de decretar y dejar establecido estos días como Hag para el resto de las generaciones, esperaron al próximo año a que llegue la misma fecha. Una vez allí, al verificar que efectivamente volvió a brillar la luz original que había brillado el año anterior, miren que la tefilá de Al-Nisim que dijimos hoy, encendieron velas en los patios, en los atrios de tu templo, y al año siguiente establecieron una fiesta con alabanzas y agradecimientos. Fantástico lo que dice el Benei Sahar. O sea que en el primer año lo hicieron. Vamos a celebrar de por vida esta fiesta. Vamos a ver qué pasa el año que viene. Si el año que viene volvemos a ver esa luz, no la luz solamente de la Januquía, por supuesto, la luz de la presencia divina, entonces pudieron llegar a la conclusión que esta ley espiritual también aplicaba en este caso y por lo tanto podrían dejar establecida esa fecha como Hag para los próximos años para el resto de las generaciones. ¿No les parece muy bonito? Por eso dicen aquellos días, según los tikkunim, reparaciones que ocurrieron allí. ¿Le parece algo fantástico? Y entonces nos dicen
la continuidad de la hoja siguiente. Hanukkah se trata de la victoria de los Kohanim sobre los malvados hijos de Yaván, Grecia. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí, normalmente al referirse a Yaván, Yaván es el nombre de Grecia en hebreo, los Jajamim lo denominan Malhut Yaván. Najón, si hoy ya dijimos el Ananistim, que se anda Malhut Yaván Arresha'a. Esto, si uno sabe la tefilá, sabe lo que el Ramjal está hablando. Malhut Yaván. No llaman Yaván, lo llaman el reinado de Yaván. Yevanim, como decimos en el Mausur, Yevanim Nikvetsu Alay. O simplemente Yaván. Entonces, ¿por qué Ramjal eligió llamarlos Benei Yaván? Sobre los malvados hijos de Amán. ¿Se dieron cuenta que dice aquí hijos de Yaván, perdón? Hijos de Yaván. Benei Yaván, los hijos de Yaván. Todo lo que escribe Ramjal tiene un sentido, tiene un objetivo, si no, no vamos a utilizarlo. Ramjal está haciendo especial hincapié que son hijos directos de Yaván, hijos directos de Yaván. Y como tal, esta nación contiene la esencia espiritual de su ancestro Yaván. Yaván, como yo les mostré aquí en el aula, de las 70 naciones que descendieron de Noah, Yaván venía en línea directa de los 7 hijos que tuvo Jefet. Yaván está ahí en el centro. Yaván fue hijo de Jefet y a su vez fue uno de los 3 hijos de Noah. Acuérdense, Shem, Ham y Jefet. Ramjal explica este tema en su libro Adir Bamarot. ¿Y qué dice en todo el hebreo que está citado aquí? Dice, respecto al reinado de Yaván, dijeron Jajamim que, como les dije anteriormente, al comenzar la otra clase, la primera creo, con las señoras y señoritas en el estudio de Yoshua, dijeron Jajamim que oscurecieron los ojos de Israel por medio de sus decretos. Mamash, oscurecieron los ojos de Israel, no el mundo oscurecieron, los ojos de Israel, los ojos. Los ojos cuando vos los abrís, lo primero que ves que es la luz. Y aquí abrías los ojos y lo que era había oscuridad, no porque era de noche, era porque no te permitieron ver la realidad. Bien, entonces dice, merece explicación la esencia de esta nación y el motivo por el cual específicamente ella es la única Yaván que oscureció por medio de sus decretos los ojos de Israel. Tuvimos a Babilonia, tuvimos a Persia, tuvimos a Roma, ninguna oscureció los ojos de Israel. Puede ser que le destruyeron el templo, puede ser que los exiliaron, puede ser lo que ustedes quieran, pero ninguno oscureció los ojos de Israel. Entonces dice el Ramjal, la explicación es que Yaván es la belleza de Yah. Yefet viene de Yafé, es lo estético, lo bello, lo lindo. Motivo por el cual permitieron los tamim escribir la Torah en ese idioma. Por eso hablábamos ayer en un shiur que di sobre Hanukkah, en una casa, que los Jajamim aceptaron traducir la Torá al idioma griego. Fue la primera traducción que se hizo por los 70 sabios, por los 72 sabios, llamada la Septuaginta. Y esto obligatoriamente debe estar arraigado con una raíz profunda. En realidad, el asunto comienza con los hijos de Noah. Noah nació en una realidad en la que incluso después del Kilpul, el daño del Het de Adán Arishon, del pecado del primer ser humano, puede traer el Tikkun, reparación. Noah fue el Tikkun. 10 generaciones después, el mundo sobrevivió gracias a la voluntad de Dios y que designó a Noah y a sus hijos. Ese es el Tikkun. ¿Qué hizo? Shem, uno de los hijos de Noah, es la raíz de la descendencia positiva de Abraham. Lo estudiamos. Desde Shem, perdón, se desarrolla Abraham. Ham fue puesto como esclavo, como está escrito, y será Kenan esclavo. Y sobre Jefet dijo, y habitará en las tiendas de Shem. Y con esto unió y asoció estas dos partes, Ham y Jefet, con Shem. Jefet representa el aspecto de mayor cercanía a la Kedushá. Y son los Gerim, son los conversos, dice Ramjal, que se convierten en la época del Galut
que fue dicho sobre ellos, el que habita con vos, sobre vos caerá. En cambio, Ham representa a los más alejados, que son los Gerim ha-Gerurim, citados en la Gemara de Avodah Zará, y allí explica que son los Gerim que quisieron convertirse en épocas de gloria de Am Israel, como durante el reinado de David, o sea que lo hicieron por interés, y Shelomó, donde los Jajamim decretaron que en aquella época no se recibían conversos. Es decir, que si vas a venir al pueblo judío por algún interés tuyo personal, entonces no te van a dejar entrar en esa dimensión. En cambio, respecto a los Gerim de Yefe, Ramjal aclaró que son los Gerim de la época actual, donde sí se aceptan Gerim que quedaron en el nivel de esclavos, como antes de convertirse, ya siendo Ham, ya siendo de Ham, están, ya que siendo de Ham, están en ese nivel. Y entonces, esto es lo que explica Ramjal. La esencia de Yefet está comprimida en Yaván. Y la de Ham, ¿en dónde? En Kenan. O sea, como que tenemos puntos de presencia. Yefet es Grecia, porque está ligado a ese nombre de ese hijo. Y Ham, Kenan, la tierra esta, ya que fueron incluidos bajo las raíces de la Kedushá, es decir, Abraham, Isaac, Jacob y David, que representan la Merkabah completa. La Merkabah es el carruaje de la divinidad. Y no se les dio posibilidad de subyugación a la Kedushá, sino con David, sobre el cual fue dicho, tu mano sobre la cerviz de tus enemigos. Resulta que en cada uno de ellos había un ticún para estas naciones, pero con David, que es el cuarto de la Merkabah, Abraham, Isaac y Jacob, y el cuarto es David, se completó el ticún. Por eso el cuarto hijo de Jefet fue designado para que habite en las tiendas de Shem, y el cuarto hijo de Ham, designado como esclavo de Shem. Noah, es el cuarto hijo de Jefet, es Yaván, y el cuarto hijo de Ham es Kenan, para que entiendan la realidad. Dice, por eso el cuarto hijo de Jefet fue designado para que habite las tiendas de Shem, y el cuarto hijo de Ham designado como esclavo de Shem. Noah tuvo la intención de letaken, para corregir, reparar, para lo cual designó a Kenan como esclavo y la belleza de Jefet en las tiendas de Shem. Pero siendo que Yaván también se arruinó, al igual que Kenan, resultó como aquel que estudió y se alejó, que es más peligroso de todos. Y a partir de allí se llenó de mucho odio y al punto tal de decretar la mayor cantidad de decretos que los demás pueblos, ya que en la misma medida que pudo estar adentro para el Etaquén, motivo por el cual le permitieron mucha entrada, asimismo cuando se dio vuelta y se fue afuera, utilizó todo lo que recibió estando adentro para hacer el mal. O sea, Yaván tuvo el mérito de estar adentro como Kenan de estar adentro. Pero ¿qué pasó con ellos? Se degeneraron. Entonces todo lo que aprendieron del bien lo implementaron para hacer ahora qué cosa? El mal. Por eso Kenan, los kenaanitas, que no podemos tener relación con ellos, y los griegos como imperio, que se tornaron en contra del pueblo judío, dice. O sea, eh, y a partir de así se llenó de mucho odio, al punto tal de quitar mayor cantidad de decretos que los demás pueblos. Esto es Grecia. Ya que en la misma medida que pudo estar adentro para Netaquén, como estuvieron, motivo por el cual le permitieron mucha entrada, o sea, pudieron estar dentro de esa estructura, asimismo cuando se dio vuelta, estamos hablando de Yaván y de Kenan, fundamentalmente de Yaván, Grecia, y se fue afuera, utilizó todo lo que recibió estando adentro para hacer el mal. O sea, capitalizás lo de adentro para hacer el mal. Y esto es lo que ocurrió con Hizkiyahu, que debido a que le mostró sus tesoros a los Goim, provocó galut a sus hijos y a su dinero. Hizkiyahu fue un rey muy justo del reinado de Yehudá, pero por su afán de no caer en manos de la guerra contra los asirios, les mostró sus tesoros y allí empezó a decretar el galut, el exilio sobre el pueblo judío, Babilonia. Ya que la Sitra Ahara, que es el lado malo, utiliza la posibilidad que le dieron de entrar a la Kedushá para oponerse a ella. Y literalmente, dice Ramjal,
Este es el estado de Yaván luego de salir de la tienda de Shem. La bendición de Noah es Yaf Elohim le Yafet, que Dios le dé Yofi, belleza a Yefet, Beishkon Beahole Shem, y que habite en las tiendas de Shem. Pero después de que Yefet fue bendecido con esa realidad de que pueda cohabitar con Shem, el mundo griego y el mundo de Israel, y puedan cohabitar conjuntamente, cuando tomó la fuerza que agarró adentro y la mezcló con su suciedad. Y entonces ahí que hizo, todo lo bueno lo transformó en lo negativo. Entonces todo esto es muy significativo, dice Ramjal. Verás, termina explicándonos que cuando Israel transgredió, provocó el kilkul de los dos aspectos. Kenan y Yaván se corrompieron. ¿Pero por culpa de qué? Porque Israel también se corrompió. Ya que si ellos, Israel, se hubieran fortalecido en la Kedushá, hubieran reparado todo. Y desde entonces ya no puede prosperar el tikkun aquel que había hecho y preparado Noah, sino que por el contrario dañó a Israel, ya que aprendieron de ellos y se arruinaron a causa de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Todo este tikkun que se debería haber dado en el momento desde que terminó el diluvio y viene la organización de este mundo, los tres hijos de Noah, Shem, Ham y Yefet, y cómo van a interactuar, porque sabemos que Shem va a tener ese vínculo con lo divino, la Kedushá, la santidad, y Yefet va a ingresar en la tienda de Shem, y Kenan será su esclavo, pero que en última instancia estarán todos mancomunados, integrándose en esa realidad. Eventualmente vemos que todo esto se perdió, esa realidad se perdió, dice el Ramjal. Y entonces, como decía, olvidamos entonces lo que decía el comienzo de la página, decía entonces, Hanukkah se trata de la victoria de los Kohanim sobre los malvados hijos de Yaván. Ahora entendemos por qué lo llama Benei Yaván, porque está hablando de quién, de la sucesión de las distintas generaciones de Noah. Y el comienzo de la página siguiente nos dice, continuando, que tenían la intención de apartar a Israel del servicio de Hashem, que tuvieron la intención de apartar a Israel del servicio de Hashem. Entonces, ¿qué significa esta intención? Veamos aquí en la página siguiente, dice el punto número 4, ¿saben dónde estamos? Estamos en la página 9, para los que están siguiendo aquí en el Bet Midrash. La página 10, perdón, gracias. Esta intención adrede en contra de la abodá, quiere decir que no les permitieron a los Yehudim, tenían la intención de apartar a Israel del servicio. Servicio significa servir a Dios, y servir a Dios es la abodá. El punto número 4, en la página 10, nos dice, esta intención adrede en contra de la abodá es particular y única de Yaván. O sea, Yaván, si vino a actuar en este mundo, es para no permitirme a mí como judío poder conectarme con mi creador. Como lo dijeron, no poder servir a Dios, dejar de ser ese pueblo de Dios. Pueblo de Dios significa que sirve a Dios. Los otros exilios, como les expliqué antes, Babilonia, Persia, Media y Edom, Roma, se oponían a Israel motivados por una conveniencia egoísta. En cambio, Yaván es el único cuya motivación no surgía de un beneficio propio, sino que todo su objetivo era atentar contra la esencia y kedushá de Am Israel. Y esto tenemos que saber muy bien, la diferencia de todos los imperios y Grecia. Todos los demás imperios no tenían con nosotros sino una cuestión territorialista, destruir el santuario, llevarse las riquezas, esparcir al pueblo judío por el mundo. Yaván quiere atentar contra la esencia y la Kedushá de Am Israel. Y es por eso que Ramjal aclara aquí que ellos tenían la intención, como lo dice el texto de arriba, tenían la intención que estamos estudiando de apartar a Israel del servicio de Hashem. Es decir, tenían la intención para resaltar esta particularidad de Yaván,
en la que todo lo que hacían era pura y exclusivamente con esta kavaná, con esta intención. ¿Cuál es? La de arrancar de raíz y hacer desaparecer la esencia espiritual de esta es la verdad. En Purim, el exilio de Parás y Madai, Amán, Amalek, quería aniquilarnos, exterminarnos físicamente. En los exilios de Babel y de Edom destruyeron físicamente el Bet HaMikdash, el primero y el segundo, Roma. En cambio, Yaván no quiso, como les dije, ni matarnos ni destruir el Bet HaMikdash. En lugar de destruirlo, lo impurificaron. Y en lugar de aniquilarnos, influyeron para que nos asimilemos. ¿Entienden cuál es la realidad? Esto es la esencia. Y entonces llegamos a este punto, apartar a Israel del servicio de Hashem. ¿Qué es el servicio de Hashem? Punto número 5. Y aquí terminamos hasta la semana que viene, que esto es súper interesante. El servicio de Hashem incluye dos elementos. Por supuesto, Torah y mitzvot, tal como lo dice en el próximo renglón. Retornaron a la Torah y a la Abodá. Y así decimos en Al-Anisim, que Sheamda, se los dije antes, Malchut y Havana Resha'a, Al Ameja Israel, le Ashkiham Torateja, Uleha'aviram Mejuker Retzoneja, cuando se sobrepuso el reinado malvado de Yaván sobre tu pueblo Israel, para hacerles olvidar tu Torah y hacerlos transgredir los decretos de tu voluntad, tus mitzvot. Yaván, nos dice el Ramjal, se esmeró en comprender a fondo la esencia de la Kedushá de Am Israel, que ningún otro imperio puso atención en esto, para poder atentar contra ella y anularla. Así fue que aparecieron por primera vez en la historia de Am Israel las Gezerot Shemad, los decretos que atentan directamente contra la Kedushá. Gezerot Shemad son los decretos de exterminio, como las Gezerot, los decretos sobre Shabbat, Hodesh y Milá. O sea, las tres cosas puntuales que decidieron los Yevanim anular. Shabbat, Hodesh se refiere a Rosh Hodesh y Milá es el Brit Milá. Así lo dicen en la Megilá de Hashmonai. Dijeron los Jajamim, Behoshech ze Galut Yavan, שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיהם, שהייתה עומדת להם, כתבו על קרן השור, שאין לכם חלק באלוקי ישראל. Nos dice los Jajamim y la oscuridad sobre la faz del abismo cuando habla de la creación del mundo, Behoshech al Penetehom, esto se refiere al exilio de Yaván, al Galut Yaván, que oscurecieron los ojos de Israel con sus gezerot, con sus decretos, y les dijeron, atención, escriban sobre el cuerno de un toro que no tienen parte en el Dios de Israel. Eli Helek de Eloque Israel. Eso había que escribir en el cuerno de cada toro. No tengo parte en el mundo de Dios. ¿Qué significa? Sigue la otra hoja. Un ejemplo gráfico para comprender esto es la dinámica de la luz del sol, la luna y la tierra. Entonces, nos dice el Perush, que está muy bonito, y con esto vamos a terminar. Un ejemplo gráfico para comprender esto es la dinámica de la luz del sol, la luna y la tierra. Supongamos que el sol representa a Hashem y la luna a Am Israel. Entonces los rayos del sol son la Torah, su voluntad. Todo el objetivo de la luna es traer la luz del sol allí donde él no puede llegar. Durante la noche, la única forma que tiene el sol de hacer llegar su luz a la tierra es mediante la luna. Nosotros, Am Israel, somos los encargados de traer la luz de Hashem a la tierra. Hashem eligió ocultarse del mundo y la única forma de revelarse es por medio de Am Israel mediante su Torah. Esta es la Kedushá especial que Am Israel porta, la Kedushá de la Torah, que es lo que lo mantiene unido a Hashem y le permite brillar con su luz. Es maravilloso. Yaván se oponía a esta Kedushá. Por eso, Jajamim lo denominan Hoshe, oscuridad. Y ellos intentaban interrumpir entre el sol y la luna, es decir, que la luz del sol no llega a la luna,
para que ésta quede oscura. Entonces, ¿cómo se puede hacer? No se puede tapar con la mano el sol. Y acuérdense que ellos tomaron decretos contra los judíos. Entonces, ¿qué dicen? ¿Cómo lo hacían? Como dice Al-Anisim, le ashkiham Toratá, hacernos olvidar tu Torah. La palabra lishkowah, olvidar, tiene las mismas letras, que les parezca mentira, y Hoshe. Hoshe que es oscuridad. La forma de oscurecer la luna es haciendo que no le lleguen los rayos del sol. Justamente por eso nuestra victoria quedó manifestada en el mes de la menorá, que representa la luz, el Nes, perdón, no el Nes, el Nes, el milagro de la menorá que representa la luz de la Torah. Y entonces nosotros sabemos eventualmente que Hanukkah tiene ese factor, la luz, que el sol pueda dar de su luz a la luna. ¿Cuándo vemos a la luna? Ahora que ya está ocultándose definitivamente porque va a venir los Hodesh. Pero cuando la luna está a pleno, vemos toda la luna iluminada. Y la luna, para el pueblo judío, es el Rosh Hodesh. Y el Shabbat está con el sol, en el encendido de velas, Najón. Y después está, por supuesto, el Brit Milá. Pero eso ya lo vamos a ver la semana que viene. Que tengamos Hag Sameach. Muchas gracias por acompañarnos. Si hay alguna pregunta, escuchamos con mucho gusto. Y si no hay preguntas, porque expliqué todo tan mal que no se entiende, también es bueno que lo digan. No hay ningún problema. Sí, sí. Cuando se aleja, cuando interrumpe la tierra, sol y la luna, como cuando el pueblo de Israel deja de seguir por Najón, cuando se aleja de Dios. Eso es lo que pretende Grecia. Grecia no pretende eliminar el cuerpo de Israel. Grecia pretende eliminar el alma de Israel. Entonces, todo eso es la luz. Entonces, dejaron, o sea, no querían que la luz irradie. Y por eso Hanukkah es la fiesta de la luz. No hay ninguna duda. Entonces, claro, el eclipse es la mejor forma de mencionar la tarea de Grecia. Pero esto es eventualmente lo grande que es. Muy bien, entonces retomaremos a partir de la página 11. Los que quieran, por supuesto, me pueden pedir el material y se los mandamos a su WhatsApp, me imagino, pero con muchísimo gusto. Muchas gracias por estar con nosotros. Hag Sameach, Hanukkah Sameach, Shabbat Shalom, y un placer verlos aquí a todos. Muchas gracias por acompañarnos, a los presentes y a los del aula virtual. Cariño muy grande, que estén todos muy bien.